La primera vez que presencié una ceremonia de ordenación, yo era una adolescente. De toda la ceremonia se me quedó grabada la figura de un grupo de varias parejas, pastores con sus esposas tomadas de sus brazos, paradas en orden, escuchando de sus líderes la invitación al ministerio. Pero algo en mí se reveló cuando vi que los hombres eran llamados a dar un paso adelante, dejando a sus esposas atrás. Habiendo crecido en un ambiente donde nosotros entendíamos el ministerio como un asunto familiar, luego pensé en los hijos. ¿Por qué no son parte de la ceremonia? La ceremonia siguió sin interrupción alguna. Los años han pasado y nunca pensé confrontarme con este tema de la ordenación y mucho menos a nivel de iglesia. Mientras el interés de muchos en nuestra iglesia es el de saber si la ordenación es solo para hombres o si también se puede incluir a las mujeres, creo que para beneficio de todos sería bueno que veamos este tema desde un punto de vista bíblico e histórico y respecto a nuestras preferencias. Creo que para iniciar esta conversación debemos hacerlo con el acuerdo que cuando leemos nuestras Biblias estamos leyendo traducciones. Todos sabemos que la Biblia originalmente fue escrita en hebreo y griego y unas pocas porciones en arameo. Así que al leer nuestras Biblias vemos que en ciertas ocasiones el instrumento humano, en este caso los traductores, se tomaron la libertad de traducir utilizando términos que alteran el sentido del pensamiento original del autor. Un estudio detallado de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, incluyendo la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, nos lleva a la conclusión que más o menos 25 a 30 diferentes palabras y frases hebraicas han sido libremente traducidas usando los términos ordenar, ordenado y ordenación, sin considerar que al usar estas palabras se transmite y añade un contexto no existente en los eventos donde estos términos fueron usados, siendo este también el caso en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que mientras los autores del Antiguo y Nuevo Testamento utilizan términos tales como ungir, santificar, separar, llamar, señalar, colocar las manos, etc., ninguno de estos términos refleja el sentido principal o complejo implicado en el rito de la ordenación. El término ordenación viene del latín ordenatio, cuya raíz ordo significa orden, clase o rango. En la Roma antigua, la ordenación era usada cuando una persona era nombrada, instalada a un puesto o ascendida de rango. La sociedad romana pagana tenía varias clases sociales estrictamente separadas llamadas órdenes. Ya en el siglo II después de Cristo, la sociedad del Imperio Romano tenía tres órdenes básicas: ordo senatorum, la clase más elevada; ordo equestre, caballero de una orden; plebs, la clase más baja de la sociedad, los plebes. Los expertos aseveran que el ascenso de rango en la ordenación siempre era el de un hombre, nunca el de una mujer. Este proceso era usado para la instalación clásica de oficiales del imperio o la promoción de oficiales militares a un rango más elevado. Mientras en los usos seculares la ordenación es temporal y con ciertas condiciones, en lo cultico o religioso la ordenación es considerada absoluta o no necesitaba ser repetida. La sociedad romana parecía creer que al asignar a un hombre a un oficio de estos, los dioses paganos dotaban con dones especiales a la persona ordenada, por lo tanto esta asignación era de por vida y posiblemente considerados infalibles. Esto sugiere que cuando la palabra ordenatio era usada en el mundo antiguo, claramente indica un movimiento de ascensión en rango y estatus, separándolo así de la gente común, y al mismo tiempo se le permitía ejercer autoridad gubernamental, jurídica y cúltica, lo cual demandaba la sumisión de otros. En pocas palabras, fundamentalmente, la ordenación trae consigo un aspecto de poder jerárquico. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que este término viene a ser parte del ministerio cristiano? Cuando la generación de testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo desaparece, los problemas en la iglesia cristiana primitiva se multiplicaron y complicaron. Esta era post-apostólica se caracterizó por las constantes presiones internas y externas. Con la ausencia de los testigos oculares, urge la necesidad de líderes y maestros conocedores del mensaje del Evangelio dejado, tal cual Cristo y los testigos oculares habían enseñado.
El aumento de la membresía, especialmente entre los gentiles, judíos helenistas, trajo consigo su filosofía greco-pagana, contribuyendo así a la multiplicación de enseñanzas heréticas y paganas, amenazando así la naciente iglesia. Debido a esto, crece el interés de desarrollar una teología cristiana más definida, especialmente a través de la creación del canon sagrado o la compilación de la Biblia, cuyo avance ya se ve más definido en esta época, algo tan necesario para detectar con más facilidad estas herejías. A los ataques teológicos se añade la continua persecución romana, y todo esto amenaza la unidad de la Iglesia y hace que los miembros busquen en sus líderes dirección y protección. Fuentes históricas sugieren que el sistema de ancianos, que parece haber salido de la Iglesia de Jerusalén, se riega rápidamente a través del mundo cristiano. Hubo quienes dedicaron sus fuerzas a defender la unidad de la Iglesia, pero atraídos por el sistema de control gubernamental pagano y el descuido al testimonio bíblico, utilizan métodos nunca ejemplificados por Cristo ni considerados durante el período apostólico. Gradualmente estas nuevas ideologías fuerzan al cristianismo a distanciarse más del sencillo ministerio modelo de Cristo. Los que más impactaron a esta transformación fueron autores cristianos conocidos como apologistas. Estos infiltraron nuevos conceptos al pensamiento cristiano con la noble intención de mantener y controlar la unidad de la Iglesia. Tertuliano era un apologista latino de esta época y, considerándose defensor del cristianismo, introdujo al vocabulario latino más de 900 palabras nuevas. Mientras muchas de estas palabras no causaron ningún daño en las prácticas cristianas ni en la teología, sin embargo, muchos de estos términos vinieron cargados de significados y connotaciones cúlticas, como en el caso de ordos y ordenatio, sigilosamente impactando la estructura, gobierno e idiosincrasia de la creciente iglesia. Iráneos era otro apologista contemporáneo de Tertuliano. Este es el que enseñaba que el episcopado era un depositario de la tradición apostólica, por lo tanto ellos eran los únicos que podían enseñar e interpretar la verdad de las Sagradas Escrituras. Expertos creen que indudablemente Tertuliano e Iráneos estaban bien familiarizados con la cultura de su tiempo y sabían exactamente lo que estaban haciendo al usar e interpretar estos términos por primera vez y aplicándolos al ministerio cristiano. Es así como los sencillos pastores cristianos llamados a cuidar el rebaño de Dios adquieren jerarquía a través de la ordenación y se colocan sobre la congregación, adquiriendo cada vez más poder para regir la iglesia. Tertuliano e Iráneos así básicamente preparan el camino para hacer de la ordenación, con la imposición de las manos, uno de los ritos más importantes en la iglesia cristiana, creando así una barrera entre los clérigos y los laicos. Esta transformación continúa hasta la creación del sistema sacerdotal del gobierno eclesiástico papal, donde el sencillo pastor cristiano se transforma en sacerdote como parte del sistema de la Iglesia Católica Romana que conocemos hoy en día. Eruditos católicos admiten que aunque este desarrollo de la estructura sencilla de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento al sistema complejo del gobierno eclesiástico papal no fue por bases bíblicas ni teológicas, sino por cuestiones históricas, ellos creen que aún así fue guiado por el Espíritu Santo. Como hemos visto, el rito de la ordenación fue copiado del sistema pagano romano y luego adoptado por la Iglesia Católica Romana, arrastrándolo así más y más a un ministerio jerárquico, exclusivo y regido solamente por hombres, privando así no solamente a los miembros de regir sus propias congregaciones, sino haciéndolos dependientes a su liderazgo. Casi simultáneamente se ve en este periodo que las mujeres son empujadas fuera del liderazgo y participación llena en el ministerio de la iglesia. Inevitablemente, este ministerio jerárquico no es abandonado por el protestantismo, sino que llega a ser parte indispensable en el ministerio cristiano. Para Cristo y los apóstoles, la misión era para la iglesia en pleno, ya que era y es un deber y privilegio de cada creyente cuya aceptación es sellada y hecha pública al tiempo del bautismo. Por consiguiente, la participación en los afaires de la iglesia no está basada en el género de la persona, sino en los dones que haya recibido bajo la unción del Espíritu Santo y reconocida por la congregación de creyentes para la edificación de la iglesia y el apresuramiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar a duda.
Si la misión de Cristo, la de llevar el Evangelio del perdón y amor de Dios a todo el mundo, sigue siendo nuestro motor de avance, la Iglesia en pleno tendrá que reconsiderar y decidir quitar todo impedimento que prive a hombres y mujeres llenos y equipados por el Espíritu Santo a llevar a cabo esta misión. Esto va a requerir una transformación y reforma del uso del rito de la ordenación, considerando especialmente maneras de regresar al ministerio humilde e inclusivo ejemplificado por Cristo. En ese sentido, la ordenación de las mujeres al ministerio de la Iglesia a la par de los hombres no solo es un avance en consideración a la época en que vivimos, sino también un regreso al espíritu inclusivo y humilde del ministerio de Cristo, cuyo espíritu ha considerado libremente distribuir dones a los seres humanos y respecto de género para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ya es tiempo que dejemos el control de las riendas en las manos de Cristo, la única cabeza de la Iglesia. Solamente entonces podremos trabajar juntos y gozar de la unidad que Cristo tanto deseó para su Iglesia desde el principio. Al mismo tiempo entenderemos claramente y cumpliremos la comisión que Él nos dejara como su Iglesia en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.